Muy buenos días, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, pues, en este domingo, en donde, pues, hemos alabado y también adorado a nuestro Dios. Hemos expresado quién Él es para nosotros y al mismo tiempo, pues, nuestra gratitud por la misericordia y por la bondad y la gracia que siempre es derramada en cada uno de nosotros. Ah, de una manera virtual, pues todos los domingos nos estamos comunicando y damos gracias a Dios por ello. Eh, Próximamente ya estaremos eh, iniciando nuestros servicios presenciales, pero poco a poco. Todavía en este mes de noviembre no lo vamos a hacer, a pesar de que ya podríamos hacerlo a partir del día 15, sino que estamos haciendo todas las coordinaciones del caso y sobre todo pues tomando las mejores decisiones en favor de la iglesia. Ya les vamos a estar comunicando oportunamente a través de las diferentes redes sociales. Pues bien, en este domingo vamos a continuar pues con nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos justamente en este capítulo 5 del libro de Mateo. Y donde Jesús expone pues el tema relacionado con el divorcio. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, Señor, profundizar en ella, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Señor, siempre tu palabra es como un espejo eh, en donde podemos vernos. Si bien es cierto, el espejo pues nos saca a la luz nuestras imperfecciones físicas, pues tu palabra también, Señor, pues saca a la luz nuestros pecados y al mismo tiempo nuestras actitudes internas que necesitan ser cambiadas. Te damos gracias, Señor. Por eso hoy, Señor, te pedimos que toques nuestra mente, nuestro corazón, que hables a lo más profundo de todo nuestro ser y que nos invite a una reflexión, que nos invite a un cambio, que nos invite a un arrepentimiento en muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas para gloria tuya. En el nombre de Jesús, pues oramos, glorifícate tú, Señor, glorifícate, Espíritu Santo, en todo lo que tú hagas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dijimos que vamos a hablar sobre el tema de Jesús y el divorcio. Y esto está en el capítulo 5 de Mateo, los versos del 31 al 32. Y vamos a leer lo que nos dice las Escrituras. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pues bien, vamos a ubicarnos bien dentro del contexto de esta porción de las Escrituras que trata sobre la tercera antítesis, pues, de Jesús que enseña a los fariseos. El Señor Jesús, pues, ahora toma un nuevo mandamiento de la ley para dar a conocer, pues, el profundo contraste que hay entre las enseñanzas tradicionales y lo que era el pensamiento de Dios. Y ahora pues se está tratando un tema de vital importancia para la estabilidad matrimonial o para la estabilidad familiar, que podríamos decir. Habla sobre el matrimonio, específicamente habla sobre el tema del divorcio. La referencia utilizada por nuestro Señor Jesús está tomada pues de la permisión que hace Moisés, ¿no? Cuando estableció que para la disolución del matrimonio podía darse en determinadas circunstancias. Vamos a leerlo. Y está en Deuteronomio, en el capítulo 24, los versos del 1 al 4. La escritura nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa
indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de permitir la tierra que Jehová tu Dios te la da por heredad. Amén. Esto es lo que nos dice las Escrituras en el capítulo de Deuteronomio. Ahora bien, sobre esta porción de las Escrituras, de este capítulo 24 de Deuteronomio, pues habían dos posiciones rabínicas que interpretaban este tema, ¿no? En cuanto al divorcio, y las interpretaciones de ambos pues eran dos polos totalmente opuestos. Y todo estaba relacionado con el término cosa indecente. Los que seguían, o los discípulos, o los que seguían la escuela rabínica de Samai, ellos indicaban que este término, cosa indecente, estaba relacionado con el adulterio. Pero los que estaban de acuerdo con la escuela rabínica de Itel, ellos indicaban de que el término cosa indecente estaba relacionada a cualquier falta que se consideraba ofensiva. O sea, cualquier cosa que ellos lo consideraban ofensivo, pues podían repudiar a su esposa. Y dentro de ellos, por ejemplo, si la esposa no le ponía sal a la sopa, pues podría ser causa de divorcio porque estaba actuando de una manera ofensiva hacia el hombre. Esas eran las interpretaciones que daban. Entonces, entre estas dos escuelas, y considerando el pensamiento del hombre, ustedes ya saben a cuál se inclinaban, ¿no? Considerando. Entonces, que ellos querían pues tener cualquier motivo para poder repudiar a su esposa. Entonces, esto nos hace ver que la tradición rabínica, pues, o la tradición judía, permitía pues el divorcio. Ahora bien, en el tiempo de Jesús, quienes interpretaban y debatían pues la regulación de esta ley mosaica, especialmente pues de esta palabra cosa indecente que acabamos de decir, estaban perdiendo pues de vista la santidad esencial del matrimonio. La opinión de los escribas y de los fariseos pareciera ser la siguiente, ¿no? Ellos decían, si deseas divorciarte de tu esposa por falta ofensiva, está bien, pero asegúrate de darle una carta de divorcio. O sea, el énfasis estaba en la carta de divorcio. Pero Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4, pretendía regular el divorcio, puesto que era un fenómeno que se estaba extendiendo exageradamente pues en el mundo antiguo. ¿Cómo quería regular Dios pues el divorcio a través de esta ley en Deuteronomio 24 del 1 al 4? En primer lugar, pues esta ley fue dada para proteger la santidad del matrimonio, de la indecencia que contamina pues la relación matrimonial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta ley quería proteger a las mujeres de maridos que pudieran despedirlas sin ninguna causa. O sea, tenía que existir alguna causa. Por eso es que se establece esta ley. O sea, en primer lugar, querían proteger la santidad del matrimonio. Segundo, querían proteger a la mujer para que no la despidan, pues, de una manera abrupta o sin motivo. Y tercero, pues al darle la carta de divorcio querían documentar
a la mujer, o sea, querían documentar la condición de la mujer que legítimamente era divorciada, para que no se pensara de que era pues una prostituta o adulterada para huir de la ley. Eso era el propósito de esta ley, o sea, proteger básicamente a la mujer. Ahora bien, la regla de estos 4 versículos podríamos resumirlo así para que lo podamos entender. ¿De qué se trataba esta ley? Lo podríamos resumir diciendo, miren, maridos, piensen bien antes de repudiar a sus esposas. Recuerden que una vez que la hayan despedido y ella se ha llegado pues a otro hombre, no la podrán volver a tomar, ni siquiera si el marido muere o la repudia nuevamente. En esencia, eso era. O sea, eh, le daban siempre, esta ley era con el propósito pues de que el hombre piense lo que iba a hacer, ¿no? O sea, si había una cosa indecente en una mujer, el hombre decía, bueno, la voy a repudiar. Pero para redactar la carta todavía tenía que pensar si la repudiaba o no. Y si después la tenía que firmar. Y si la firmaba tenía que ser consciente que ya no la volvería a tomar. Si aún ella si después se divorciara o se diera cuenta de lo que realmente perdió. Ese era el propósito fundamental de esta ley de Deuteronomio. Dios en su ley pues destacaba la importancia de la santidad del matrimonio y de la unión conyugal. Y no solamente específicamente en esta porción de las Escrituras, sino en toda la Biblia. Cuando revisamos la cultura hebrea, los matrimonios comenzaban con la elaboración de un contrato de desposamiento. Y este contrato generalmente lo hacían los padres, ¿no? En donde pues, se ponían de acuerdo en cuanto a los términos. La ruptura de este contrato equivalía pues como divorcio. La ruptura de este era un contrato matrimonial. Aún no se había consumado el matrimonio, no se había consumado el acto, pero ya prácticamente eran casados. Un ejemplo de ello es la Virgen María o María con José, en donde José pues se entera de que ella está embarazada y ella estima de que era pues que se había roto el pacto matrimonial. Entonces era como un divorcio el que quería, por eso es que él la quería repudiar secretamente, dice la escritura. Como dijimos, la ley del Señor, la ley de Dios siempre destacaba la importancia de la santidad del matrimonio y de la unión conyugal. Había uniones consideradas ilícitas según la ley de Dios. Por ejemplo, un israelita no debía casarse con una mujer pagana, ni una doncella israelita debería ser entregada pues a un hombre pagano. Eso lo establecía la ley de Dios. Los matrimonios paganos eran, o los matrimonios con paganos eran ilícitos y deberían ser anulados. Y eso pasó en la época de Esdras y Nehemías. Otra relación ilícita eran pues los casamientos de familiares muy cercanos. Eso lo prohíbe conforme está escrito en el libro de Levítico, en el capítulo 18, ¿no? Los primeros 18 versículos. Aparte de eso, a través de la ley de Dios, también se establecieron normas estrictas para las relaciones matrimoniales. Una mujer, pues, dada al matrimonio, debería ser virgen. Eso lo establecía. Y si el marido la acusaba de no ser virgen, o la acusaba, pues, indebidamente de no ser virgen, pues él era castigado severamente. Ahora,
Si se demostraba de que la chica verdaderamente pues había faltado a la verdad y no era virgen, esta mujer era apedreada. Reglas muy importantes que se daban dentro del matrimonio. Por otro lado, también la violación sexual de una mujer desposada también era castigada con la pena máxima. O sea, alguien que violaba a una mujer que ya se iba a casar, que estaba comprometida, que estaba desposada, pues era castigado con la pena de muerte. Si la mujer, por ejemplo, no estaba desposada, pues era virgen, no tenía ningún compromiso, pero era violada, pues también pues, el violador tenía que hacer una sustitución a sus padres y adicionalmente tenía que tomarla a ella como esposa. Entonces, cuando uno revisa todo esto, es evidente pues que las leyes de las relaciones matrimoniales pues dadas por Dios a Moisés eran muy, pero muy estrictas. En los tiempos del Señor Jesús, los israelitas seguían la tradición y se habían apartado de los principios establecidos en la palabra del Señor. En el verso 32, claramente Jesús enseña que él sostenía los principios muy estrictos en cuanto al divorcio. Muy claramente lo establece. Sus palabras, esas que solamente en este verso 32, sus palabras son sin duda sumamente importantes ante una sociedad adúltera como la que hay en nuestros días. Es triste ver, pues, que la epidemia del divorcio afecta a la iglesia cristiana en la medida, pues, que el estilo de vida del mundo es adoptado por muchos que profesan ser cristianos. Entonces, bien, esto a nivel de introducción para podernos centrar en la enseñanza de Jesús. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, la facilidad con la que se manejaba el divorcio les permitía pues no ser adúlteros. Y esa era la razón principal por la cual pues muy fácilmente repudiaban a sus esposas. Y el Señor entonces, el Señor Jesús habla con autoridad cuando dice, pero yo os digo. O sea, Jesús no estaba negando la realidad del mandamiento, sino que le estaba dando el sentido correcto. Por eso es que dice, mas yo os digo. Nuestro Señor pues llena plenamente el significado de lo que la tradición estaba enseñando. La enseñanza de Jesús está vinculada pues con todo lo que mencionó anteriormente. ¿Y qué mencionó anteriormente? Pues el adulterio, ¿no es cierto? El pecado de adulterio. Entonces está relacionado con esto, está con lo que estamos exponiendo hoy, está relacionado con la prédica del domingo pasado. Bien, al enseñarse o al manifestar todo lo del pecado, del adulterio, pues prácticamente se había considerado algo sobre la doctrina o la doctrina bíblica del matrimonio. Pero es importante que nosotros destaquemos que el matrimonio es una institución indisoluble según el propósito y según el pensamiento de Dios. Vamos a Génesis 2.24. En Génesis 2.24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí establece muy claramente, el matrimonio es una institución indisoluble según el propósito y el pensamiento de Dios. Y nuestro Señor Jesús confirmó con sus palabras la determinación divina para el matrimonio, porque él más adelante en el capítulo 10 dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Si revisamos en el Nuevo Testamento, la enseñanza del Nuevo Testamento también confirma esta doctrina. En Romanos, el capítulo 7, el verso 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, queda ella libre de la ley del marido. ¿Ok? Muy claramente se establece aquí que el matrimonio es una institución indisoluble y es hasta que la muerte los separe. El repudio o el divorcio, ¿no? En este caso, por causa que no sea inmundicia sexual, conforme lo vamos a ver más adelante, es un acto de rebeldía y oposición al plan divino de Dios. Eso debemos que tenerlo muy claro. Cuando uno se divorcia por cualquier otro motivo que no sea inmundicia sexual, conforme lo vamos a ver, pues es un acto de rebeldía y oposición al plan divino de Dios. Y toda oposición del hombre a Dios y su obra, pues constituye un pecado de soberbia y de arrogancia. Bueno, acá dice, pero yo me quiero divorciar y lo hago. Entonces simplemente ese es un pecado de soberbia y de arrogancia. La ruptura matrimonial es también el quebrantamiento del pacto sagrado sobre el cual se sustenta. Equivale a un juramento hecho delante de Dios por cuanto al matrimonio se le llama pacto con Dios. O sea, cuando uno se casa es un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque se ha hecho delante de Dios. En Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto. Ahora bien, la acción contra la unidad matrimonial hace que Dios se sitúe como testigo de cargo contra el responsable de esta acción. O sea, si uno se quiere divorciar porque fulano, por ejemplo, actuó mal o de repente hubo un acto indebido o de repente fue infiel, pues en ese momento en que yo planteo el divorcio, eso hace que Dios sea el testigo de cargo contra el responsable de esa acción. Y eso lo dice en Malaquías 2:14 y dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero, con tu compañera y la mujer de su pacto. Ahora bien, entonces Dios se está situando como testigo de cargo, ¿no? Contra el responsable de la acción. Pero también Dios mismo toma a su cargo la defensa de la causa inocente, conforme a su promesa. En el Salmo 37, el verso 5 y 6 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Qué interesante, ¿ves? Y a veces no lo vemos así. Cuando tú planteas el divorcio, pues simplemente, pues esta acción lo estás poniendo a Dios como testigo. Y no solamente como testigo de esto, sino que Él también va a actuar en defensa del inocente. Tremendas cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Bien, debe tomarse en cuenta adicionalmente que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Uno puede decir, pero mira, yo estoy adulterando cuánto tiempo y todavía no me pasa nada. Un minutito. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios, pero Él siempre va a actuar en favor del inocente conforme a su compromiso. Por eso dice el profeta, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Muchos puedan pensar eso, ¿cuánto tiempo está adulterando y todavía no le pasa nada? El Señor es el que va a actuar
el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Dios, cuando un acto hay así, cuando hay un acto en donde está atentando contra el matrimonio, pues Dios es el testigo. Y Él es el que va a asumir la defensa del inocente en el tiempo de Él. El causante del acto contra el matrimonio se posiciona pues bajo maldición divina por quebrantar un juramento delante de Dios. En Hebreos, Nuevo Testamento, en el capítulo 10, los versos del 30 al 31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues bien, el que repudia a su mujer en el tiempo actual es como el divorcio, ¿no? El que repudia a su mujer, o sea, el que se quiere divorciar, piénselo bien. ¿Por qué? Porque el divorcio afecta mucho a la vida humana. Por esa razón, es un tema de mucho interés para nuestro Señor Jesucristo, porque cuando uno sufre, Él sufre. El divorcio, mi querido hermano, afecta a muchas personas. Afecta al esposo, afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta a los padres, afecta a los amigos, afecta a los empleadores, afecta a los empleados, afecta a la sociedad, a todos. Por eso es que hoy tenemos una sociedad con tanta delincuencia, justamente porque hay mucha ruptura matrimonial. El divorcio afecta también profundamente a cada persona. Lo afecta en su mente, lo afecta en sus emociones, lo afecta en su conducta, lo afecta en su espíritu, lo afecta en su amor, lo afecta en su alegría, afectan las posiciones, afecta la seguridad, afecta el control, afecta las esperanzas, afecta el propósito, afecta los planes, afecta el estado, afecta la paz, etcétera, etcétera. Y podemos seguir numerando. No solamente eso, sino que también el divorcio cambia drásticamente la vida personal. Cambia la vida personal, cambia la vida social, cambia la vida de los sueños, cambia la vida de los padres, cambia la vida privada, cambia la vida del hogar, la recreación en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, si el divorcio hace sufrir tanto y a tantas personas, Cristo pues corrige el concepto corrupto que el hombre tiene del matrimonio y del divorcio fácil. Hoy en día hay 4 actitudes hacia el matrimonio, 3 de las cuales son abiertas y liberales y frecuentemente pues conducen al matrimonio. ¿Y cuáles son esas 4 actitudes? Cuando hay un matrimonio, por ejemplo, con puerta abierta. ¿Cómo es esto? Dicen, bueno, nos vamos a casar. Si funciona, bien. Y si no funciona, nos divorciamos. Ahí está la salida. O sea, son matrimonios con puerta abierta. Hay otros matrimonios que también son baratos, son sensuales. O sea, porque está basado por algún otro motivo que no sea el amor. Puede ser el sexo, puede ser la atracción física, puede ser las finanzas, etcétera, etcétera. Y eso también puede terminar el divorcio. También existen los matrimonios por aventura. O sea, bueno, casémonos para ver cómo es que se experimenta, ¿verdad? O sea, por la experiencia en sí, por saber, por determinar qué es estar la vida de casado. Son matrimonios por ventura. Estos 3 tipos de matrimonios generalmente llevan al divorcio o terminan en divorcio. Pero hay otra actitud al matrimonio, cuando son matrimonios de entrega, cuando ambos cónyuges
tienen la plena convicción que deben cumplir los votos hechos y tienen una convicción delante de Dios. Ellos son los que perseveran y siguen hasta el final. Existe una sola base para que el matrimonio pueda prevenirse del divorcio. ¿Y cuál es? La auténtica unión, tanto en el espíritu, tanto en el alma y tanto en el cuerpo. Esa es la única base para que el matrimonio pueda prevenir totalmente el divorcio. Dios quería y quiere que el matrimonio fuese una unión permanente entre el hombre y la mujer. Dios, mi querido hermano, aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque este desgarra y destruye algo que debería considerarse como una unión permanente. Jesús afirma categóricamente que el divorcio indebido lleva al adulterio. ¿Por qué? Porque el divorcio ilícito convierte a la mujer en adúltera cuando se casa de nuevo. Esto lo vamos a explicar en un momentito. Entonces, ante esta situación que se expresa sobre la santidad, sobre cómo debe haber visto el matrimonio, nuestro Señor Jesús, y al mismo tiempo, pues, la ley de Dios dada a Moisés, deja un margen para una excepción. Aunque Dios ve el matrimonio como un estado permanente, algunas veces el vínculo matrimonial ha sido violado, pues, hasta tal punto que uno de los cónyuges ha destruido la unión matrimonial. Y esto sucede cuando una persona ha cometido porneia, esa es la palabra en el griego. La Biblia nueva, la NBI, traduce acertadamente como infidelidad conyugal. Entonces, la Biblia, la nueva versión internacional, traduce esta palabra porneia acertadamente como infidelidad conyugal. Entonces, porneia es un término amplio en donde incluye cualquier actividad pecaminosa que divide deliberadamente la relación matrimonial. No es algo muy simple, no es como el acto mismo del adulterio, no es algo pues en donde una infidelidad conyugal en donde tiene que ver la mente, tiene que ver los sentidos, o sea, lo que miras, cuáles son los deseos que hay dentro de tu corazón. O sea, todas esas cosas incluyen. Por ejemplo, si en un matrimonio, pues continuamente estoy mirando a la vecina y estoy deseando a la vecina y qué sé yo, pues entonces ahí hay una infidelidad conyugal en la mente. Mira hasta dónde el Señor apunta que debemos pues evidenciar la santidad en el matrimonio. Debemos guardarnos para nuestros esposos y para nuestras esposas. Tan igual pues también la infidelidad conyugal se da cuando miramos pornografía y muchas cosas más. Entonces, la excepción para el divorcio es la porneia, cuando uno de los cónyuges lo comete, cuando uno de los cónyuges comete pues infidelidad conyugal. La gran tragedia de la porneia o de la infidelidad conyugal es que rompe la unión y el lazo que hay entre el esposo y la esposa.
y todo lo que está implicado en ellos, es decir, la fe, la esperanza, el amor, la confianza, la seguridad, la certeza y la fuerza. Todo esto se ve afectado por una infidelidad conyugal. Ahora bien, si los esposos no son creyentes, se rompe la unión física y mental en el matrimonio. Pero si, si los esposos son creyentes, se rompen pues las tres uniones, la física, la mental y la espiritual. Cristo dice cosas muy importantes que debemos destacar acerca del divorcio. En primer lugar, Cristo da a entender que el divorcio no es el propósito de Dios. Y esto está claro y silenciosamente entendido. Segundo lugar, el divorcio solo es permitido si uno de los cónyuges cometió adulterio. Tercero, Jesús no defiende el divorcio por si acaso, ni mucho menos lo exige en estos casos. Cuarto, el divorcio ilícito, el divorcio ilícito, o sea, ese divorcio que es que se realiza no por causa de una infidelidad conyugal. Y las segundas nupcias conducen pues al adulterio. Cuando tú te separas por otros motivos que no sea infidelidad conyugal, pues las segundas nupcias te lleva al adulterio. La parte inocente, también aquí no implica, perdón, la parte inocente, que ha hecho todo lo posible de repente por salvar el matrimonio, es libre de volverse a casar si se separó por infidelidad conyugal. Quinto, nuestro Señor Jesús deja claro, pues, que Dios aborrece el divorcio. Y aunque su idea es un matrimonio monógamo y de por vida, pero como una concesión al pecado y una provisión de la gracia para aquellos que son inocentes de profanar el matrimonio, permite el divorcio por un solo motivo, la infidelidad conyugal por ella. Otra enseñanza es que nuestro Señor Jesús afirma inequívocamente lo sagrado de la relación matrimonial, pero permite el divorcio para proteger a la parte inocente y salvaguardar la institución del matrimonio para que no se convierta en una vulgar frase. O sea, ¿qué pasaría si tienen que estar casados, ¿no es cierto? Pero son infieles, entonces uno piensa decir, ¿qué clase de matrimonio es este? Es un matrimonio vulgar, es un matrimonio, pues a toda vista, pues totalmente pagano y perverso. Por eso es que también Dios permite para que no haya hipocresía, que haya separación. Lo permite. No lo está abogando, y esto lo vamos a explicar dentro de un momentito. Esta breve declaración de nuestro Señor Jesús intenta pues prevenir lo que viene pasando en nuestra historia. ¿Y qué es lo que pasa? La desintegración nacional, es decir, hogares destruidos. Y esto nos hace ver y nos muestra pues la necesidad de la protección que deben tener los hombres, las mujeres, los niños y el hogar. Con estas enseñanzas nuestro Señor le está dando pues, o le está dando sentido y valor al matrimonio.
Vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. La primera antítesis del Señor enseña y profundiza pues respecto a la provisión del homicidio, en donde dice que, que solo no es que no solamente es un acto que está relacionado con la acción, sino es una actitud del corazón. Eso es lo que hemos visto cuando hemos predicado de Jesús y, el- y los homicidios. La segunda antítesis trata del adulterio, o sea, del deseo maligno, y eso lo hemos visto la semana pasada. La única solución para esta situación es una entrega total de vida al Señor y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Esta tercera antítesis tiene que ver con el tema del divorcio y la solución para, para esta terrible plaga es seguir la dirección de la palabra de Dios. Así lo establece Dios en su palabra. Quien repudia o se divorcia de su mujer, a no ser por causas ilícitas establecidas en la Biblia, está actuando contrariamente a las Escrituras. Por tanto, está desagradando a Dios deliberadamente. Para finalizar, ¿qué conclusiones podemos anunciar o qué conclusiones podemos mencionar? En primer lugar, que el objetivo de esta tercera antítesis que está relacionado con el divorcio es que consideremos el pacto matrimonial como algo tan sagrado que no sea quebrantado, excepto cuando las condiciones más extremas hagan imposible mantenerse dentro del matrimonio o dentro de él. Dios ha diseñado un patrón para la continua salud de la raza humana. Cuando un hombre y una mujer inician una relación matrimonial, se comprometen el uno con el otro en una unidad indivisible. Tomemos en cuenta esto. Tercero, ser fieles en esta relación matrimonial es serle fiel a Dios. Y en último los casos es el que los ha unido, ¿verdad? Ok. Mantenerse firmemente comprometidos en esta relación, en acción, en palabras, en pensamientos, en emociones y en prioridades, es experimentar la plenitud de la relación que Dios ha diseñado para que vivan los seres humanos y que para el mantenimiento de la vida en este mundo. Esto también, esta enseñanza de Jesús nos lleva a realizar un, o a contemplar o a analizar o a meditar lo que significa comprometerse el uno con el otro en cuanto a la prosperidad y la adversidad, la riqueza y la pobreza, en la enfermedad y en la salud, en amar, en cuidar, en respetar al otro hasta que la muerte los separe. Estas palabras, cuando uno se casa, suelen pronunciarse con mucha facilidad. Y esto sucede en nuestra cultura, ¿verdad? Y en esta cultura que nos hace ver con qué liviandad se pronuncian estas palabras, porque más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Las parejas deben entender a qué se están comprometiendo y con qué recursos cuentan para mantenerse dentro del pacto.
Por otro lado, también estas enseñanzas de Jesús nos hacen ver que las personas deben ir al matrimonio sin pensar en el divorcio como una opción. Si bien Jesús concedió una excepción cuando la pecaminosidad ha destruido el vínculo matrimonial, no significa una opción fácil cuando la situación se pone difícil, ¿verdad? Hay que luchar por el matrimonio. Debemos tener cuidado también de no leer en la declaración de Jesús lo que él no quiso decir o implicar. Él no declaró que la excepción de porneia, o sea, infidelidad conyugal, demandaba divorcio. Eso no está diciendo. Hay una excepción, pero no dice, lo tienen que hacer. O sea, leamos bien, entendamos bien lo que nos dicen las escrituras. Muchos de los errores son justamente por eso, porque queremos que la Biblia diga lo que no dice. La reconciliación y el perdón siempre son la meta de cualquier ruptura que se produzca, pues, dentro de la comunidad de la fe, ¿verdad? Ahora bien, si todos los intentos para la reconciliación fracasan, el divorcio es posible, pero no es el primer paso ni tampoco algo preceptivo, no. Jesús tampoco dijo que en el caso de un divorcio legítimo, o sea, porque uno de los dos pues le fue infiel, ¿no? Jesús tampoco dijo que en el caso de un divorcio legítimo no pudiera producirse pues un nuevo matrimonio válido. En ningún momento lo dice. Y también por otra parte, el divorcio ilícito o incluso un nuevo matrimonio ilícito también en ningún momento dice que son pecados imperdonables. Tenemos que pensar ello. Aunque tomar el camino, aunque tomar otro camino, ¿no? En el cual Jesús nos está ofreciendo, siempre tiene consecuencias. Cuando nosotros tomamos otro camino que el camino que Dios nos ofrece, va a generar consecuencias. Y siempre debemos tener cuidado de no crear cargas opresivas que cancelen la gracia y la restauración de Dios. Tenemos que saber aconsejar también. Cada matrimonio es todo un mundo. Y a la luz de la palabra tenemos que dar el mejor consejo. Tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice las escrituras y también lo que no dice las escrituras. Y no pretender que la Biblia diga lo que no dice. Lo cierto, mi querido hermano, es que el matrimonio, pues debemos llevarlo, como dice la escritura, pues sin masilla. Tratemos que nuestros matrimonios pues sean el reflejo de la gloria de Dios. El divorcio tiene que ser la última instancia. Nadie está libre de poder caer en cualquier infidelidad. Pero lo que te va a dar la seguridad y la firmeza para enfrentar pues todas las tentaciones y todo lo que el mundo te puede ofrecer es, como siempre digo, tu comunión con Dios. El Espíritu Santo es el que te ayuda a enfrentar cada una de tus batallas
y Él es el que te da la victoria. Entreguemos nuestros matrimonios al Señor y pues mantengámonos firmes en, mantener, en cumplir el pacto, el compromiso que tú has hecho delante de Él. Recuerda que cuando planteas el divorcio, Dios es el que está el testigo. Dios va a ser el testigo de lo que lo pasó ahí. Y también Él será el que asuma la defensa del inocente. Y será en el tiempo de Dios. Mantengámonos firmes en ese compromiso que hicimos delante de Dios para gloria suya. Meditemos al respecto, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta mañana quiero presentarte la vida y todo matrimonio, Señor. Señor, en estos últimos tiempos los matrimonios han sido tremendamente afectados. En todo el mundo, Señor. Pues producto de esta pandemia también, de esta cuarentena, del tiempo de convivencia pues permanente, continuo en el matrimonio, también pues las dificultades económicas que han afrontado muchos hogares, también pues la necesidad de empleo de muchos, y podemos seguir numerando tantas cosas que tú las sabes, Señor. Y queremos orar por los matrimonios porque realmente se puedan mantener firmes y que pues realmente también, Señor, vivan ese compromiso que hicieron contigo. En la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Mantenernos de firmes en el amor, en el cuidado, en el respeto, hasta que la muerte los separe. Oro también, Señor, principalmente también por los matrimonios de los líderes de las iglesias, Señor, porque ellos son el testimonio de tu amor, de tu bondad y de tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, te pido porque puedas restaurar muchos matrimonios y que den testimonio de ti, de tu gracia y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mi querido hermano, gracias por acompañarnos en el mensaje de esta mañana. Pero antes de terminar, quiero recordarte que durante todo este mes estaremos recolectando bienes no perecibles. A veces no se escucha ese no. Eh, Bienes no perecibles, ¿no? O sea, para poder armar canastas y poder dejar o canastas o bolsas que podamos entregar a las ollas comunes o también a los diferentes hogares que estén pasando dificultades. Queremos hacerlo en el mes de diciembre, así que todo este mes vamos a recolectar y al mismo tiempo también estamos pues tocando el corazón de ustedes que nos pudieran dar algunos donativos con el propósito de poder comprar algunos juguetes para los niños. Cuando usted deposite, pues siempre envíenos un WhatsApp indicándonos cuál es el motivo de su ofrenda. Si es pues si es ofrenda para la iglesia, de acuerdo, pero también si es una ofrenda especial para los niños, háganoslo saber para hacer las subdivisiones del caso. Gracias. Gracias, hermanos. Sabemos que como iglesia, pues haremos también este trabajo para la gloria de Dios. Bien, por otro lado, también, como último aviso, el tiempo con Dios, los devocionales, se van a imprimir a partir del mes de enero, pero los van a imprimir aquí en Perú, pero para esto necesitan, para que aminorar costos, necesitan pues que se publique por lo menos 1000 ejemplares.
Entonces se han comunicado con todas las iglesias y como es una institución sin fines de lucro y que se mantiene pues mm, solamente con las, ah, las aportaciones que puedan generar el ministerio o las actividades que genera el ministerio, pues no pueden publicarlo con sus recursos. Entonces están indicándonos que aquellos que desean adquirir estos devocionales hagan su pago por adelantado. ¿No? Tenemos para pagar hasta el 27 de noviembre y se entregaría a partir de enero. Y usted, pues, obviamente ya la de enero pagaría después la de febrero y así sucesivamente. Pues bien, piénselo. Recuerde que es importante meditar y leer siempre las escrituras. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una maravillosa semana.